Lo que vamos a hacer ahora es en C++ hacer un programa que calcule las raíces de una ecuación cuadrática. En este caso lo único que tenemos que darle son los valores de las constantes a, b y c. Esta ecuación todos la conocemos desde los primeros años. También sabemos que la expresión final para poder calcular x1 y x2 es esta de aquí abajo. Debemos acordarnos de que dentro de la ecuación existe el determinante b cuadrado menos 4ac. Dependiendo de los distintos valores del determinante, nosotros vamos a tener distintas características de nuestra solución. Si el determinante es mayor que 0, nuestras dos soluciones son distintas, pero pertenecen a los reales. Si el determinante es 0, x1 y x2 son iguales, pero aún así pertenecen a los reales. Y si el determinante es menor que 0, vamos a tener en este caso raíces complejas, o sea, raíces con números imaginarios. Por eso mismo, los distintos resultados que nos tienen que aparecer en la ventana se deben mostrar como yo les doy aquí el caso 1, 2 y 3. Lo importante sería más en el caso 3, ya que tenemos que de alguna manera mostrarle al usuario de que cada una de las raíces se componen por dos partes. Una que es la parte real y otra que es la parte imaginaria, un número multiplicado por un i. Recordando que i es la raíz cuadrada de menos 1. Los demás no deberían tener mayor problema. Eso es lo que vamos a tratar de programar nosotros ahora en C++. Vamos a empezar con un programa Hola Mundo simple, al cual ustedes pueden tener acceso. Para esto, si nosotros vamos a estar sacando raíces cuadradas en algún momento elevadas a un número, en este caso con un número que puede ser decimal, lo mejor es utilizar la función POW, que lo que hace es calcula una potencia cualquiera. Para eso nosotros tenemos que incluir la librería mat. Eso es lo que yo voy a hacer acá. Entonces esa librería nos da acceso a una función que nos permite calcular raíces también, porque puede calcular cualquier potencia dentro de las reales. Vamos a comenzar con ciertas variables. Si nosotros necesitamos más, después las vamos a ir añadiendo. El usuario tendría que agregar el valor de a, de b y de c, los cuales pueden ser cualquier tipo de números reales. Así que vamos a darle el a, el b y el c. Una vez teniendo en cuenta esos valores, nosotros vamos a tener que calcular un determinante. Y el determinante, como es una combinación de esos valores en una expresión, puede ser también un tipo float. Lo vamos a llamar det. Entonces ese para nosotros va a ser nuestro determinante. La solución final se da en un x sub 1 y un x sub 2. Así que también vamos a agregar esas dos variables, x sub 1 y x sub 2. Luego, si necesitamos más, vamos a ir añadiendo. Vamos a empezar. El usuario debe ingresar los tres valores, pero vamos a guiar un poco al usuario. Vamos a decirle lo que está haciendo. Entonces ingrese los valores de a, b, c de la siguiente expresión. Y aquí abajo vamos a poner la expresión matemática tal como podamos, ya que la ventana de C++ es un poco limitada. Entonces sería a multiplicado por x cuadrado, vamos a poner que es al cuadrado, más bx más c igual 0. Entonces esa es la expresión. El usuario debe ingresar a, b y c. Out. Entonces aquí es ingrese a. Aquí vamos a poner un salto de línea para que quede un poquito más ordenado. Entonces aquí sería ingrese a e inmediatamente el sign para el a. La estructura para lo siguiente se parece porque es ingresar b y c, así que voy a copiar eso. Este para b y este para c. Cambiamos
lo que tengamos que cambiar para las variables que estamos trabajando. Y hasta ese momento le estamos pidiendo al usuario que ingrese el valor de A, B y C para poder trabajarlo dentro de la expresión. Probamos para ver que no tengamos ningún problema de sintaxis. Lo voy a compilar por si acaso. Aparece, ingresa los valores A, B y C, aparece la expresión, me pide el valor de A, el valor de B y el valor de C, recordando que son float. No hace nada todavía porque no le hemos dicho que haga nada. Entonces con esos valores nosotros podemos empezar a encontrar las ciertas características de nuestro problema. Recuerden que nosotros vamos a tener tres tipos de solución dependiendo del valor del determinante. Entonces sería lógico calcular cuánto es el determinante inmediatamente. Entonces det va a ser igual a, entonces el determinante es b multiplicado por b, ese es el b cuadrado, menos 4.00 para darle decimales, multiplicado por a y multiplicado por c. Ahí tenemos nuestro determinante. Dependiendo del valor del determinante, nosotros vamos a tener tres posibles soluciones. Si vamos a tener tres posibles soluciones, tenemos que hacer tres posibles casos. Los vamos a hacer inmediatamente. If det mayor estricto que 0, entonces algo va a pasar. Lo demás sigue siendo igual, así que voy a copiar exactamente lo mismo. El otro if y el otro if. Entonces tenemos un determinante mayor que 0, un determinante menor estricto que 0. Esos son los dos casos. Y el caso del medio, lo que al final para recordarles que cuando yo doy una igualdad dentro del if, tienen que ir dos signos de igualdad. Aquí tal vez no se da muy bien, queda como una línea continua, pero esos son dos signos de igualdad. Si yo pongo un signo de igualdad, estoy estableciendo que el determinante es 0, por tanto entraría dentro del if. Eso es lo que tienen que recordar de eso. Entonces ahí podemos trabajar cualquiera de los tres casos. Entonces podemos irnos siempre por el más fácil. Trabajemos el más fácil de todos, que es el determinante igual a 0. Sería este. En el determinante igual a 0, tanto el x1 como el x2 son iguales. Y en ese caso, nuestro x1 y nuestro x2 serían igual a menos b partido por 2a, si es que ustedes recuerdan la expresión. Entonces, nuestro x1 va a ser igual a menos b dividido por, abro un paréntesis, 2 multiplicado por a, punto y coma. Voy a poner un paréntesis aquí por si acaso, para poder diferenciar esta parte. Entonces ahí tenemos nuestro x1 y nuestro x2 es igual a nuestro x1, si es que necesitamos el primero, es más que nada para poder recalcar esa parte lógica. Además de eso, nosotros tenemos que darle al usuario la respuesta para que la pueda ver, obviamente. Entonces tenemos que escribir que tanto x1 como x2 son tal valor. Entonces elegimos cualquier respuesta posible, lo importante es que aparezca dentro del resultado. Entonces x1 igual a x2 y eso va a ser igual a, y aquí simplemente pongo x1 como valor. Si es que está pegado a lo anterior, aquí puedo poner un salto de línea y otro por si acaso por aquí quede más ordenado. Entonces va a imprimir como respuesta tal cual como el texto x1 es igual a x2 y es igual a, y después va a salir el valor de x1, que obviamente es lo mismo que x2. Entonces eso sería para los determinantes igual a 0. Vamos a probar ahora para el determinante mayor que 0. En dificultad ese sería el segundo menos complejo. En este caso se sacaría tal cual como la ecuación menos b más menos el raíz del determinante partido por 2a. Entonces que tenemos la ventaja de que ya tenemos el determinante, entonces simplemente podemos utilizar eso dentro de la raíz cuadrada. Ya, vamos a calcular tanto x1 como x2. Entonces tenemos que calcular el x1 como es una fracción que abajo tiene un 2 multiplicado por a,
y arriba tiene una expresión un tanto larga, así que pongo un paréntesis. Si a ustedes les cuesta ingresar todo esto dentro de un paréntesis, puede utilizar variables auxiliares. Yo lo voy a intentar hacer dentro de todo un paréntesis para ocupar menos espacios. Sería menos b más una raíz cuadrada, así que otro doble paréntesis. Entonces dentro de estos paréntesis va a ir la función POW con sus expresiones. Entonces la función POW lo que hace es calcular una potencia cualquiera. Tengo que ingresar primero la base y luego el exponente. La base va a ser mi determinante y luego el exponente para una raíz cuadrada sería 0.5. Recuerden, en C++ se hace el punto y no el coma. Voy a compilar por mientras para ver si la sintaxis está correcta. En este caso no hay problema de sintaxis. Ese sería el valor de x1. El valor de x2 sería exactamente lo mismo, excepto por este signo que cambia a negativo. Entonces copio lo anterior, lo copio, lo pego abajo, estoy calculando el x2 y el x2 se le resta esto. Tengan mucho cuidado con los paréntesis. Recuerden que cada paréntesis que abre lo cierran inmediatamente. En recomendación, hagan al tiro los dos paréntesis, el de abertura y el de cierre. Está lista esa parte. Ahora vamos a tener que ver la respuesta. Nos queda una respuesta como valor de x1 y otra como valor de x2. Entonces shout x-1 es igual a espacio y luego x1 y un salto de línea. Lo mismo para el x2. Imprimo x2, imprimo el valor de x2. Entonces aquí estoy imprimiendo x1 es igual a y luego va a aparecer el valor de x1, el cual es la ecuación que se ingresó acá. Está lista esa parte y ahora nos vamos a la que podría resultar un poquito más compleja. No es muy compleja en la parte matemática, pero sí en la parte en donde yo le doy al usuario qué es cada cosa, porque tiene que aparecer un i. Entonces no hay que preocuparse mucho por el i, que es el imaginario, porque dentro de la ecuación de la ecuación que se da finalmente es solamente un texto. Entonces en la parte matemática no influye. Aquí les voy a enseñar cómo. Para yo poder calcular cuánto vale cada uno de los x en esta parte, yo necesito la parte real y la parte imaginaria. Recuerden que era un número real sumado o restado con una parte imaginaria y multiplicado por un i. Entonces para el x1 y el x2 va a estar compuesto por una parte real y una imaginaria. Eso es lo que vamos a hacer arriba. Vamos a inicializar otras variables, las cuales nos van a servir para poder sacar cuál es la parte real y la parte imaginaria. Y eso es lo que nosotros vamos a mostrar como solución en este caso. Vamos a imaginar que tanto x1 como x2 para nosotros va a ser la parte real de las dos soluciones. En esta parte solamente. Lo que nos falta es la parte imaginaria. Vamos a llamar i para dar cuenta que es imaginario, o im-1, im-2. Entonces el x1 sería la parte real y el im1 sería la parte imaginaria, y la parte imaginaria va multiplicado por un i, entonces solamente afectaría el SEO. Vamos abajo. La parte real del x1, de acuerdo a la ecuación que nosotros mostramos como una fracción, simplemente la separamos sumándola. La parte real sería menos b partido por 2a. Entonces la calculamos tal cual, sería exactamente lo que está aquí. Entonces vamos a tomarla. Eso sería x1 menos b partido por 2a. Lo mismo para el otro caso. x2 es igual a menos b partido por 2a. No voy a hacer el cambio para llegar a eso, pero ustedes lo pueden hacer dentro de una hoja, es simplemente jugar un poquito con la fracción. Entonces tenemos las dos partes reales para nuestro problema. Nos faltan las partes imaginarias. im-1 es igual a. La parte imaginaria, para poder calcularla, se le saca a la potencia la raíz cuadrada de menos 1, de tal manera que quede multiplicado por eso.
O sea, por así decirlo, quedaría como una parte real, pero multiplicada por un i. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular el determinante negativo y estamos listos. ¿Por qué? Porque podemos sacarle la raíz cuadrada a un determinante negativo que esté multiplicado por menos 1. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir antes que determinante es igual a menos 1 o menos determinante, punto y coma. Entonces de esta manera estamos diciendo que el determinante ahora es igual a lo mismo que teníamos anteriormente, pero multiplicado por menos 1. Sí, para darlo de manera más extensa, por si algunos no lo pueden entender en primera instancia, sería eso, menos 1 multiplicado por determinante. Y ahora calculamos el número imaginario como la segunda parte de la fracción que quedó, que sería la raíz cuadrada del determinante partido por 2a. Lo otro ya está calculado. No nos va a dar problema porque ahora el determinante es mayor que 0. Entonces sería una fracción dividido por 2 multiplicado por a. Voy a poner el punto y coma inmediatamente. Y arriba va otra expresión que sería la raíz cuadrada de algo. Se utilizó la función PO. La base sería el determinante y el exponente sería 0.5 para poder calcular una raíz cuadrada. De la misma manera yo puedo calcular el determinante, la parte imaginaria del b. La única diferencia es que en este caso se estaría restando. Entonces vamos a darlo tal cual así. Y m-2 igual a todo esto, pero además de eso, esto lo estamos multiplicando por menos 1. Entonces multiplico por menos 1 PO, y de esa manera queda esto como negativo. Punto y coma para poder terminar esa parte. Parte real de x1, parte real de x2, parte imaginaria del x1, parte imaginaria del x2. Y ahora vamos a mostrar el resultado. El resultado sería, y aquí viene la parte un poquito más complicada, más que nada para que se vea tal cual como yo les dije. X1 igual a, luego de eso tengo que imprimir la parte real. La parte real es x1. Luego de eso tiene que aparecer un espacio, un más, otro espacio, y se le suma la parte imaginaria. Voy a contar esto. La parte imaginaria sería im-1. Entonces ahí aparece el número que es imaginario, y luego de eso se tiene que ir acompañado de un i, y ese i tiene que ir pegado, así que no va ningún espacio, y un salto de línea para mostrar la siguiente. Entonces de nuevo repasemos. Se va a imprimir en un texto x1 es igual a, luego se imprime un valor numérico, luego se imprime un más, luego se imprime otro valor numérico que va a ser la parte imaginaria, y luego al lado aparece un i, denotando que es un número imaginario. De la misma manera vamos a imprimir la segunda parte haciendo referencia ahora al x2 y al número imaginario 2. Entonces cambia el texto de esa manera. Voy a revisar si tengo algún problema de sintaxis. Está todo correcto. Voy a echar a correr el programa. No tengo aquí algún dato para un ejercicio, así que voy a poner cualquier valor. En este caso tengo los dos valores de x1 y x2. Voy a probar con números decimales en este caso. El a como menos 5.7, el b como 0 y el c como, en este caso, 9. Y si se dan cuenta, ingresé unos datos en donde solamente tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Las dos
pero las dos soluciones me dan distintas solamente porque estoy sacando la raíz cuadrada. Así pueden ir probando ustedes con cualquier dato para ver si da también para este caso y para este caso. Entonces ese es el programa en que se puede calcular las raíces cuadradas de una ecuación cuadratica simplemente. Muchas gracias por ver este video a todos.